Estudiantes, tengan ustedes muy buenas tardes. Esta vez vamos a trabajar con la competencia Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Esta vez vamos a representar los datos mediante gráficos estadísticos sobre la gastronomía peruana. Vamos a continuar trabajando. Dice, vamos a ejecutar la estrategia o plan. Tenemos los registros de los procedimientos que seguiré para elaborar los gráficos estadísticos sobre factores que impulsaron la gastronomía peruana a nivel mundial. Sobre la tabla que habíamos hecho las encuestas, sobre estas encuestas nosotros vamos a hacer nuestras tablas y luego nuestro gráfico. Analiza tabla de frecuencia de la pregunta 1. ¿Qué tan variada es la gastronomía peruana? Aquí aparece cuál sería la variable variedad de la gastronomía. Tabla de distribución de frecuencia de la variedad de la gastronomía. Cuando se da nuestra tabla poco variada, variada, muy variada. Aquí está la frecuencia, la absoluta, la relativa y lo porcentual. Entonces identifico los valores en la tabla de frecuencia para elaborar el diagrama de barras. Vamos a usar lo que es un diagrama de barras o un gráfico de barras. Hay que recordar que el eje vertical u ordenada, eje Y, la que es vertical, y tenemos el eje horizontal o abscisa que viene a ser el eje X. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a hacer los valores de la variable. ¿Cuáles son los valores de la variable? Aquí está, poco variada, variada, muy variada. Y estos se ubican en el eje X. Y las categorías absolutas son 1, 6 o 13, se ubican en el eje Y. En el eje Y las variables en el eje X. Entonces vamos a ver los gráficos 3 de barras. Gráfico 3 barras que tienen el mismo ancho, la altura de cada barra es proporcional a la frecuencia. Todo depende de la frecuencia para ver el ancho. Entonces, por ejemplo, aquí aparece el gráfico de barras. Dice, señalo los elementos principales del diagrama de barras. Diagrama gráfico de barras, ¿ya? Acá tengo el número del gráfico, siempre tiene que ver el número del gráfico. Acá es cuadro, gráfico, puede decir acá número 1. Variedad de la gastronomía peruana 2020. Este viene a ser el título. El eje vertical, aquí está el eje vertical. El eje horizontal, aquí aparece el eje horizontal. En el pie aparece la fuente y toda esa parte es el cuerpo, ¿no? Dice, todas las barras deben tener el mismo ancho. El mismo ancho deben tener, debe dejar un espacio homogéneo entre las barras y el largo de la barra es proporcional a la cantidad que representa. Analizo la tabla de frecuencia de la pregunta 2. Dice, ¿considera usted que la cocina peruana es expresión cultural de los pueblos? Variable, expresión cultural. Entonces observamos las tablas de frecuencia. Las tablas de frecuencia las observamos. Acá en este caso tenemos cuáles son las variables nunca, a veces y siempre. Frecuencia absoluta, relativa y porcentual. Y como en el anterior, el eje vertical ordenado es Y y el horizontal o abscisa viene a ser X. Ahora, ¿qué vamos a hacer en este caso, para el gráfico de barras horizontales? Dice, los valores de la variable nunca a veces se ubican en el eje Y o eje de las categorías. La frecuencia absoluta sea 2, 8, 10 se ubican en el eje horizontal X. Gráfico de 3 barras que tiene el mismo ancho y la altura de cada barra es proporcional a la frecuencia. Acá tenemos, en este caso, el diagrama de barras horizontales, ¿sí? El otro era vertical, expresión cultural, aquí está el título, aquí abajo está la fuente. Dice interpretación, 10 personas encuestadas opinan que siempre la gastronomía peruana es considerada expresión cultural de los pueblos. Solo 2 personas opinan que nunca la gastronomía peruana es considerada expresión cultural de los pueblos.
8 personas opinan que a veces la gastronomía peruana es considerada expresión cultural de los pueblos. Tenemos acá, analizamos la tabla de frecuencia de la pregunta 3, la cual nos dice qué tan accesibles para usted son los precios de la gastronomía peruana. Aquí observamos en la tabla poco accesible, accesible, muy accesible, y según esto trabajamos, identifico los valores de tabla de frecuencia para obtener el diagrama de barras. Valor de la variable poco accesible, accesible y muy accesible. Se ubican en la parte horizontal. La frecuencia 2612 se ubica en el eje vertical. El gráfico de 3 barras que tiene el mismo ancho y la altura de cada barra es proporcional a la frecuencia. Todo depende de la frecuencia para ver hasta dónde va la barra. Elaboro el diagrama de barras. Aquí está. Diagrama de barras. En el anterior decía la accesibilidad. Aparece acá en la parte inferior. Poco accesible, accesible, muy accesible. Y el número de personas aparece ahí. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es interpretar. Nos dice que 12 personas encuestadas opinan que los precios de la gastronomía peruana son muy accesibles. Solo 2 personas opinan que son poco accesibles. Y 6 personas opinan que los precios de la gastronomía peruana son accesibles. Ahora vamos a continuar con la elaboración de gráfico estadístico de 3 preguntas adicionales, ¿no? Son 3 preguntas que no están dentro de las que habíamos trabajado. Dice, elaboro la tabla de frecuencia de la pregunta 4. ¿Qué platos típicos de nuestro país son más conocidos a nivel mundial? A nivel mundial, nos dice. Tablas de frecuencia para los platos típicos más conocidos en el mundo. Tengo el rocoto relleno, el ceviche, el juane, la pachamanca y el lomo saltado, por ejemplo, tengo acá. Entonces, acá tengo la frecuencia, frecuencia relativa y la porcentual. ¿Qué voy a hacer acá primero? Voy a identificar los valores en la tabla de frecuencia para poder elaborar un diagrama de barras. Dice los valores de la variable rocoto relleno, ceviche, juane y pachamanca y lomo saltado lo ubican en el eje vertical. En el eje vertical, que será nuestro eje de categorías. Para las barras horizontales, los valores de la frecuencia absoluta, en este caso 3, 8, 2, 6, 4, 2, C o 4, 2 o 4. Los ubico en el eje horizontal X. Eso va en forma horizontal. Y grafico 5 barras con el mismo ancho. El largo de las barras es proporcional a la frecuencia. Ahí en la 3 dice, vamos a elaborar acá está nuestro gráfico de barras y ya no son verticales, sino horizontales. En este caso son las horizontales. Aquí está lomo saltado 4, pachamanca 3, juane 2, ceviche 8, rocoto relleno 3. Ojo, acá está la fuente también. Acá está su título. En la interpretación dice que 8 personas encuestadas opinan que el ceviche es el plato típico más conocido en el mundo. Solo 2 personas opinan que son los juanes. Y tenemos que la igual cantidad de encuestados opinan que el rocoto relleno y la pachamanca son los más conocidos. Tenemos además otra pregunta adicional, la pregunta número 5. ¿Cuál es el ingrediente más utilizado en la preparación de gastronomías peruanas? Tenemos acá la papa, el limón, el ají, la cebolla y el maíz. Frecuencias. Y vamos a identificar primero los valores de la tabla para elaborar un diagrama de barras horizontales. Los valores de la variable papa, limón, ají, cebolla, maíz los ubico en el eje vertical, que pasa por el eje Y de categorías. Dice, para las barras horizontales los valores de frecuencia absoluta, en este caso 5, 3, 7 o 2, los ubico en el eje horizontal. Grafico 5 barras horizontales con el mismo ancho. El largo de las barras es proporcionalidad a la frecuencia. Acá están nuestras barras horizontales. Tenemos acá maíz 2, cebolla 7, aquí 3.
papa 5. Dice que la cebolla es el ingrediente que más se utiliza en la gastronomía peruana y el maíz menos utilizado de los mencionados. No significa que el maíz sea el ingrediente menos utilizado. En quinto lugar, el papa es el segundo ingrediente. La papa es el segundo ingrediente más utilizado en la gastronomía peruana. Los limones, así como los ajíes, son los ingredientes identificados como más solicitados. En el tercer lugar, ¿sí? Ceviche sin ají. Ceviche. Dice, elabora la tabla de frecuencia de la pregunta número 6. ¿Qué factores impulsaron para que las personas a nivel mundial prefieran la gastronomía peruana? Ahí está su título. Acá tenemos diversidad de regiones naturales, variedad de ingredientes en la preparación, mayor cantidad de platos típicos y creatividad en la preparación. Nos dice creatividad en la preparación. Entonces, vamos a identificar los valores de las tablas de frecuencia para elaborar el gráfico circular o de torta. Empleamos la fórmula que alfa es igual a 360 entre n que va a ser 20, ¿no? 360 porque es un ángulo de una vuelta. 360 por f sub i, acá está la frecuencia de cada uno de ellos. Entonces, alfa es el ángulo del sector proporcional a la frecuencia, 300 es el ángulo central del círculo completo, y f sub i la frecuencia absoluta del valor de x sub i de la variable. Ejemplo, si en el aula de segundo la variable edad toma solo 3 valores, y hay 10 niños de 12 años, 8 de 13 y 3 de 14, el valor sería, aquí, si x1 igual a 12, f sub i sería igual a 10, entonces x2 sería igual a 13, el f sub 2 sería 8. Si x sub 3 vale 14, el f sub 3 vale 3. Para el cálculo de cada uno de los ángulos de cada sector, multiplicamos por la frecuencia absoluta, ahí es por 2, luego tenemos por 3, por 4, ahí está por 4, por 5 y por 6, ¿no? Dependiendo de lo que tenga en la tabla. Por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. Y encontramos los ángulos, cada uno de los ángulos. Dice, en la tabla de frecuencia organizar los ángulos de menor a mayor. Organizados los ángulos de menor a mayor. Están organizados, miren acá. Luego, señala los elementos principales en el gráfico circular. Para hacer un gráfico circular tenemos que tener el número de gráfico, el título y su leyenda, ¿no? Y además el pie, lo que es la fuente. Entonces acá tenemos la leyenda, el pie es esta parte, el título y el gráfico. Recomendaciones para este tipo de gráfico. Los diferentes sectores de la torta o círculo se pueden representar en degradaciones de un mismo color o en diferente color. Los sectores no deben ser muy pequeños. Si eso representa, se deben agrupar en una nueva categoría llamada otros, a fin de que la proporción sea más visible. Los sectores deben ordenarse de menor o de mayor a menor, siguiendo el sentido de las agujas del reloj, a partir de la posición 1200. Dice, es recomendable que los sectores incluyan el porcentaje. La leyenda se coloca preferentemente a la derecha del gráfico, como está acá la leyenda. Si el espacio lo permite, se podrá ubicar en la parte superior, pero si no se permitiera, el espacio no nos permitiera, no colocaríamos en la parte. Aquí está el gráfico número 6, factores que impulsaron a la gastronomía peruana. Ahí está su título, su número de gráfico, fuente. Dice, el 30% de las personas encuestadas opinan que el factor que impulsó la gastronomía peruana es la variedad de ingredientes en la preparación. El segundo factor que más impulsó la gastronomía peruana es la variedad de platos típicos. Un 20% de las personas opinan que la mezcla de culturas ha impulsado la gastronomía peruana en un